espero que estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar, si es que podían descansar. Me imagino que ya están full con pruebas y cosas, así que no están muy relajados. Así que ánimo con eso nomás, organícense bien, cuídense, hay que estudiar ahí lo justo y necesario, pero vayan teniendo también cuidado ahí con sus tiempos, con sus descansos, ¿ya? Vamos a continuar entonces con la materia de hoy. Voy a empezar a grabar antes que se me olvide. Ahí sí. Y entonces recordemos que la semana pasada habíamos estado revisando las fuentes de regulación, en particular el reglamento interno de la empresa, que fue donde quedamos. Y entonces recordar un poquito que estábamos revisando Está súper lento mi computador. Ya, a ver de nuevo. Ya, a ver si ahí me deja. Ya, ahí sí. Ya, entonces estábamos viendo la clase pasada el reglamento interno de la empresa, que veíamos que era una de las fuentes de regulación, y veíamos entonces que el reglamento tiene bastante particularidades. Veíamos que en primer término era una fuente que se caracterizaba o se destacaba en cuanto a su origen, porque a diferencia del contrato de trabajo, que veíamos que también era una fuente de regulación, pero que suponía el acuerdo del trabajador con el empleador. Respecto al reglamento interno, no se exige tal acuerdo, sino que el reglamento es solamente emana de la voluntad del empleador, ya no tiene que acordarlo con los trabajadores. Lo que sí tiene que hacer es avisarle a los trabajadores con anticipación, con 30 de anticipación, que va a empezar a regir ya sea ese contenido o la modificación respectiva, y los trabajadores y también las instituciones correspondientes tienen la oportunidad de objetar o de pedir, ¿no es cierto?, que se revisen ciertas cláusulas que no se ajusten al ordenamiento jurídico. Decíamos que en particular ahí había que tener ojo con el respeto a los derechos fundamentales. Veíamos que efectivamente, muchas veces el reglamento interno podía significar una fuente o una forma a través de la cual se podían ver vulnerados los derechos fundamentales, y ahí entonces había que tener especial ojo, mucho cuidado, ¿no es cierto?, de que en el afán de reglamentar las materias que la ley le encarga, que eran, ¿no es cierto?, de orden, higiene y seguridad, pudiese, ¿no es cierto?, traspasar ese límite que pone el respeto de los derechos fundamentales. Veíamos que efectivamente el empleador entonces es el que tiene que establecer este contenido, que está obligado por ley, y que tenía, ¿no es cierto?, un contenido mínimo, que era el que estaba regulado en el artículo 154, bien digo, y que entonces establecía solamente el contenido mínimo, y fuera de eso el empleador puede agregar otras materias siempre y cuando se ajusten, ¿no es cierto?, al ordenamiento jurídico. Ahora, respecto a esto, y aquí habíamos quedado la clase pasada, señalar o revisar algunas cuestiones relevantes respecto del contenido del reglamento interno, más allá de las cláusulas mínimas, que yo les dije, ¿no es cierto?, que revisaran el artículo para que tengan una idea, alguna referencia de qué cosas son las que tiene que contener el reglamento, pero en particular respecto de algunas cláusulas que son importantes de revisar. Un aspecto que es súper importante y que también genera bastante
problemas o que hay que también tener mucho cuidado, tiene que ver con la reglamentación respecto a sanciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el empleador dentro del reglamento puede establecer sanciones en caso de que el trabajador o trabajadores no cumplan con su contenido o con, ¿no es cierto?, con alguna de las prohibiciones o alguna de las restricciones o regulaciones que establece este instrumento. Y ahí entonces, respecto al contenido del reglamento y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, ha sido especialmente la Dirección del Trabajo, a través de sus diversos dictámenes, las que ha ido marcando algunas pautas para saber más o menos para dónde hay que dirigirse y qué cosas son las que el empleador puede establecer y qué cosas son las que no puede establecer como sanciones. Y respecto al tema de sanciones en general, sin perjuicio de que nosotros luego vamos a ver la potestad disciplinaria del empleador en la segunda unidad, cuando revisemos contrato, solamente para vincularlo con el reglamento interno, algunas cosas para tener claras. Por ejemplo, que respecto de las sanciones que se establezcan, se respeta el principio del non bis in idem, ¿ya? ¿Alguien se acuerda qué significaba esto? Esto lo tienen que estar viendo en penal. ¿Alguien se acuerda qué significa el non bis in idem? O en constitucional también lo pueden haber visto. ¿Alguien se acuerda, no? ¿O les suena esto? De no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Exactamente, gracias Sebastián. Efectivamente, ¿no es cierto? No ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces, respecto a materia de sanciones, en el reglamento interno hay que tener mucho cuidado de que no se sancione dos veces el mismo hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? ¿El empleador puede establecer sanciones? Sí, pero tiene que tener ojo, cuidado, ¿no es cierto?, de que no vaya a sancionar dos veces el mismo hecho, porque eso iría contra principios, ¿no es cierto?, fundamentales como el del non bis in idem, que también se respeta acá. Y esto tiene especial relevancia, sobre todo en materia de determinación del contrato, que vamos a ver también después, pero que hay en esa materia, sobre todo hay harta jurisprudencia de tribunales, de situaciones, por ejemplo, como la siguiente, este es solamente un ejemplo para que se entienda. Un trabajador un día llega atrasado a su trabajo. Resulta que entraba a las 9, ya a las 9 tenía una reunión súper importante y llegó a las 9:30, no avisó por qué, no dijo si había tenido algún problema, no, sino que simplemente llegó tarde. Entonces, en el reglamento interno se establece que cuando los trabajadores lleguen tarde a su puesto de trabajo, porque tienen que cumplir horario, van a ser sancionados con una amonestación escrita, ¿ya? Entonces ese día el trabajador, como llegó atrasado y no justificó nada, le aplican la sanción que dice el reglamento, que es una amonestación escrita, le entregan la carta de amonestación y sería. Y resulta que 2 días después el trabajador recibe una carta de aviso de despido. Y resulta que le dicen que lo están despidiendo por incumplimiento grave del contrato y se basa el incumplimiento en que llegó tarde a esa reunión. Entonces, ahí los tribunales de justicia han dicho, a ver, veamos, porque si si el trabajador llegó tarde y resulta que ya lo sancionó con la amonestación escrita, después no lo puede volver a sancionar por el mismo hecho con la terminación del contrato, porque sería una infracción al principio del non bis in idem, ¿ya? Entonces, esto es solamente un ejemplo, vamos a ver que obviamente las situaciones también son más complejas y hay que revisarla caso a caso, sobre todo cuando involucran causales de determinación, porque ahí sí que hay que mirar el supuesto concreto y hay varios otros elementos que hay que tener en consideración. Pero para que tengamos claro, ¿no es cierto?, que ese es un tema que hay harta jurisprudencia, que donde hay tanto la Dirección del Trabajo como los tribunales han dicho, ok, empleador, usted puede poner sanciones, no hay problema, pero tenga cuidado porque si sanciona con una determinada, ¿no es cierto?, una determinada conducta, no puede sancionar más de una vez el mismo hecho, ¿ya? Por lo tanto, tiene que tener claro eso. Otro tema que también tiene relevancia con el tema de las sanciones tiene que ver con el respeto de los derechos fundamentales, ya que esto ya lo habíamos dicho, lo conversamos el jueves pasado y decíamos, ¿no es cierto?, que los derechos fundamentales inespecíficos, ¿no es cierto?, deben cumplirse cabalmente en la relación de trabajo. El empleador no puede decir que, porque él es el jefe, puede vulnerar derechos fundamentales, y por lo tanto, respecto a las sanciones también tiene que tener especial cuidado, ¿ya? Por ejemplo, siguiendo el mismo caso que explicaba recién, el trabajador llega atrasado y se establece que además de la amonestación por escrito, se va a informar a todos los trabajadores de la empresa a través de un correo corporativo que ese trabajador fue sancionado.
¿Ya? Entonces, además de que el trabajador le llegue su carta de amonestación escrita, llega por correo para todos los compañeros de trabajo, para todas las personas que trabajan en esa empresa, y además, no sé, lo publica, entonces al final todo el mundo sabe que ese trabajador lo sancionaron. ¿Ya? Entonces ahí también hay jurisprudencia que dice, cuidado, porque usted puede sancionar al trabajador, por ejemplo, por llegar atrasado, sí, porque hay un incumplimiento, pero en la sanción usted no puede exceder los límites que signifiquen vulnerar derechos fundamentales, lo que pasaría en este caso, ¿no es cierto?, donde claramente aquí habría una violación al derecho a la privacidad, a la intimidad del trabajador, ¿no es cierto? Si el trabajador ya lo sancionaron con la amonestación escrita, no tiene por qué enterarse todo el mundo, a menos que sea necesario, justificado, no sé, pues ahí tendrá que justificarlo la empresa, pero así, a simple vista, uno no podría entender cuál es la idea de que todo el mundo sepa que sancionaron al trabajador, más que eh, eso, porque todos sepan para que le duela más la sanción, no sé. Entonces, en ese tipo de conducta, la jurisprudencia también ha dicho, cuidado, puede sancionar, sí, pero tiene que respetar los derechos fundamentales, ya siempre. Y también una tercera idea respecto del tema de las sanciones, que tiene que tener también especial cuidado de que cuando ejerza estas sanciones esté dentro de los ámbitos que impone su potestad disciplinaria. ¿Ya? Nosotros ya dijimos que la potestad disciplinaria la vamos a revisar en detalle cuando revisemos contrato de trabajo, porque ahí vamos a ver los derechos y obligaciones de las partes, vamos a ver que efectivamente el empleador está dotado de esta potestad disciplinaria, pero que obviamente tiene límites. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las sanciones que puede imponer el empleador obviamente están enmarcadas en el contexto de la relación de trabajo. Entonces, por ejemplo, pensando así cuestiones ridículas para que quede claro, pero no sé, pues el trabajador no podría, perdón, el empleador no podría decir ya, si usted llega atrasado, entonces, no sé, yo voy a ir a su casa y le voy a embargar la tele. Por decir una tontera. Entonces, no, pues a ver, si usted, el empleador puede establecer sanciones, sí, pero en el contexto de trabajo, no puede, ¿no es cierto?, establecer sanciones que no estén permitidas en el ordenamiento jurídico, digamos, también exagerando, el empleado no puede decir, ya como llego atrasado, lo voy a encadenar aquí un rato para que aprenda la lección. Hace una tontera, ¿ya? Entonces, tiene que ejercer su potestad disciplinaria dentro de los límites que establece la ley y, ¿no es cierto?, eso está marcado en el contexto de la relación de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, el empleador ¿puede establecer sanciones? Sí, pero no puede establecer cualquier sanción que se le ocurra, ¿no es cierto?, que sea creativo y que ponga cualquier sanción. De hecho, ¿cuál es la sanción más grave que podría imponer el empleador en cualquier caso? ¿Qué es lo más grave que podría hacer el empleador, la sanción más fuerte que podría imponerle al trabajador? ¿Alguien se le ocurra? ¿Despedirlo? Exacto, ¿no es cierto? Gracias, Gabriel, despedirlo. Más que eso, que es con todo lo fuerte, ¿no es cierto?, con todo el impacto que eso tiene, pero hasta ahí llega su potestad disciplinaria. No puede hacer nada más, ¿ya? Y obviamente, y ahí también, ¿no es cierto?, lo vamos a ver, también ahí la propia jurisprudencia dice que también tiene que tener, ¿no es cierto?, cierta graduación, ¿ya? No puede llegar y a la primera llegar e imponer la sanción más alta. Y además que, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver cuando revisamos terminación del contrato, las causales también tienen que tener una justificación. No puede llegar el empleador y decir, ok, cualquiera que llegue atrasado voy a llegar y lo voy a despedir. No, ojo, porque las causales de determinación están en el código, el empleador puede sancionar, sí, pero las causales están definidas por ley. Por lo tanto, si usted quiere poner en término el contrato, si usted quiere sancionar con el despido, que de hecho, ¿cierto?, vamos a ver que existe el despido disciplinario, usted tiene que ver si los hechos por los cuales usted quiere despedir al trabajador se ajustan a alguna de las causales y en cualquier caso, si hay duda, después lo va a determinar un juez. No puede usted arbitrariamente decir esto es igual a causal de despido, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y para que entendamos, ¿no es cierto?, respecto al reglamento interno como fuente. ¿Puede establecer sanciones? Sí. ¿Y por qué es tan importante que pueda establecer sanciones? Porque recordemos que acá la idea es que el trabajador cumpla con las reglas, que ya pensando, ¿no es cierto?, que esto está revisado, pensando que el empleador fue un empleador diligente, que entregó, ¿no es cierto?, y tuvo cuidado cuando redactó el reglamento, por lo tanto no hay ninguna norma que nos cause problema, no hay ninguna estipulación que pueda ser considerada como ilegal o que no sea aplicable. Y recordemos entonces que la ley mandata al empleador a establecer este reglamento, ¿para qué? Para cuidar al trabajador,
¿no es cierto? Y de hecho, ahora me paso al punto siguiente, cuando dicen, ¿cierto?, ¿qué es lo que tiene que regular el empleador? Materias de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales, ¿ya? ¿Por qué el empleador está obligado a regular estas materias? ¿Ya? Pensemos en el origen de la relación de trabajo, ¿ya? El empleador es el que establece las condiciones a través de las cuales se realiza la prestación del servicio, ¿ya? Por lo tanto, es el empleador el que genera o que crea el riesgo del trabajo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el trabajador, por ejemplo, trabaja en una empresa y en la empresa no tienen las condiciones de seguridad necesarias y en virtud de eso el trabajador tiene un accidente, la responsabilidad es del empleador, porque el empleador es el que tiene que establecer las condiciones necesarias para que el trabajador pueda prestar su servicio sin que se arriesgue, ¿no es cierto?, su salud, su seguridad, su higiene, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es el empleador el que tiene que establecer todas estas materias, ¿ya? Nosotros vamos a ver después que, de hecho, esta idea está contemplada en la ley. Esto está regulado en el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección del empleador, ¿ya? Estableciendo claramente que el empleador está obligado a cuidar al trabajador, ¿ya? ¿Y por qué la ley le impone esa carga al empleador? Porque es el empleador el que genera el riesgo de que el trabajador, perdón, de las condiciones de trabajo en las que presta los servicios el trabajador, ¿ya? Por lo tanto, el empleador es el que tiene que, a través de este reglamento y otras normativas que son aplicables, tomar todas las medidas necesarias, tener todos los cuidados posibles para que el trabajador esté en buenas condiciones de higiene, seguridad y prevención de riesgo. Y esto tiene que ver con cuestiones que van desde, y que están en los reglamentos internos. Yo no sé si, bueno, acá me acuerdo que habían varios que incluso estaban trabajando ahora y me imagino que alguna vez han visto el reglamento interno. Y los reglamentos además tienen la particularidad que son bien extensos, no tienen, no son cortitos, no es como un contrato que son un par de hojas. Estas cuestiones generalmente son unos libritos, dependiendo, ¿no es cierto?, de la empresa, y que van desde cuestiones tan simples como, no sé, pues si los trabajadores están en una faena externa, por ejemplo, ¿a qué distancia está el baño? Cuestiones así, tan simples como si el trabajador tiene que ir al baño, qué tan lejos tiene que ir para poder ir al baño, o dónde, por ejemplo, puede preparar sus alimentos si tiene que hacer su colación, o dónde puede dejar su comida durante el día para tenerla, ¿no es cierto?, para poder almorzar, si tiene, no sé, un refrigerador para guardar su comida. Desde ese tipo de cuestiones a cuestiones mucho más técnicas. Pensemos, por ejemplo, en trabajos que requieran operar ciertas maquinarias, que por la misma característica del trabajo requiera de elementos de seguridad. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, que tratan de moda hablar de los EPP, los elementos de protección personal, ¿cierto? Y que efectivamente es el trabajador, para poder desempeñar sus servicios, para poder realizar su trabajo, necesita de, no sé, un casco, guante u otro elemento de protección personal. El empleador es quien tiene que proporcionárselos, porque el empleador es el que necesita la prestación de servicios, ¿ya? Por lo tanto, todas esas materias están reguladas en este reglamento. Y por lo mismo, como señalaba recién, el reglamento puede ser súper extenso y va a depender del tipo de trabajo que tenga, ya el tipo de trabajo que se realice, porque claro, en ciertas faenas o ciertos tipos de trabajo que tienen requerimientos más técnicos, mayores requisitos de cuestiones de seguridad, obviamente va a ser más abundante o la regulación de otros, ¿no es cierto?, que a lo mejor son trabajos que tengan menos riesgo físico, pero que de todas formas tienen que estar reguladas la prevención de riesgo. Y acá se regula de todo, o sea, desde, no sé, desde que, no sé, pensemos en un trabajo de oficina, desde, no sé, por qué distancia uno tiene que tener el computador, cómo tiene que estar la silla, para la espalda, o sea, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cuidar al trabajador en su lugar de trabajo, ¿no es cierto?, están reguladas en este reglamento, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que los trabajadores conozcan este contenido, que se familiaricen con lo que dice, porque en ese sentido, ¿no es cierto?, se supone que el objetivo es que los trabajadores estén en las mejores condiciones posibles para realizar su trabajo, ¿ya? Ahora, por lo mismo, el contenido del reglamento interno no es taxativo, ¿ya? Es decir, no existe
obviamente hay varios modelos, uno puede buscar, ¿no es cierto?, en internet, seguramente van a aparecer muchos modelos de reglamento interno, pero no hay un formato tipo, no hay un formato único, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contenido es no taxativo, porque como señala acá este dictamen que está citado en la pantalla, cada organización puede estructurar su sistema de relaciones humanas en la forma en que le parezca más efectiva el cumplimiento de dicho objetivo. Es decir, como el reglamento regula la estadía de los trabajadores, la vida de los trabajadores en la empresa, cada empresa verá qué tanto regula, qué tanto materias, ¿no es cierto?, incorpora o incluye en el reglamento y qué cosas va dejando afuera. Lo importante es que tiene que estar el contenido mínimo. Fuera de eso, o qué tanto más, lo va decidiendo el empleador y obviamente va a medida, ¿no es cierto?, de que vaya incorporando nuevas materias, sobre todo, insisto, en materias de seguridad, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas también son importantes respecto al reglamento? Por ejemplo, esta fue una de las últimas incorporaciones que se hicieron por ley en cuanto al contenido del reglamento interno, que es la ley de inclusión, que esta ley es del 2017, no sé si alguien la conoce o la escuchó alguna vez, que esta ley también fue bastante... se le hizo harta propaganda en su momento, porque precisamente la idea era incentivar a las empresas a que contrataran personas que tuvieran capacidades diferentes o ciertas situaciones de discapacidad. Y la forma a través de la cual se cumple con el contenido de esta ley es a través del reglamento interno. Entonces, el reglamento es el que tiene que contener, ¿no es cierto?, todas las regulaciones respecto a cómo cumplir el contenido de esta ley, que básicamente está pensada en que cada cierto número de trabajadores tiene que haber un porcentaje de trabajadores con discapacidad de acuerdo a los requisitos que estén en la ley, ¿ya? Y eso entonces también se regula a través del reglamento interno, ¿ya? Y ahí están los artículos pertinentes en caso que los quieran revisar. Y una última cosa respecto al reglamento interno, que también había quedado pendiente de un par de clases atrás, tiene que ver la vinculación que existe entre los reglamentos internos y los códigos de conducta, ¿ya? ¿Qué son los códigos de conducta? Recordemos dónde vimos esto, cuando estábamos revisando tratados internacionales, en particular los tratados internacionales sobre materias económicas, y vimos, ¿no es cierto?, que de qué forma estos tratados podían incorporar o regular materias de carácter laboral o cláusulas sociales, como también se les denomina, y veíamos que una tendencia desde hace ya varios años ha sido que en este tipo de instrumentos lo que se pactan son cláusulas de lo que se denomina soft law o derecho blando, que son cuestiones o ciertas herramientas o mecanismos que si bien no tienen una eficacia jurídica, es decir, no son exigibles, no tienen una obligatoriedad, sí generan en las partes una obligación en cuanto a cumplirla porque se comprometen en cuanto a sus principios, a los valores y a cumplir ciertos estándares mínimos. Y en ese sentido veíamos que ciertos mecanismos de soft law se utilizan cada vez más en este tipo de instrumentos, cuando estamos viendo los tratados internacionales, porque muchas veces generan mayor incentivo a cumplir que si tuviésemos una norma que de repente sería mucho más difícil accionar para poder exigir el cumplimiento, etcétera, pero que sí, entonces se utilizaban estos mecanismos de soft law y que muchas veces generaban, ¿no es cierto?, en las partes mayor interés o mayor compromiso para cumplir. Dentro de los mecanismos de soft law veíamos que uno de los más utilizados hoy día son los denominados códigos de conducta, que veíamos que precisamente consistía en que se adoptaban ciertos catálogos, ciertos códigos de principios, valores o de compromisos de cómo comportarse respecto a ciertas áreas y que eso, ¿no es cierto?, estaba vinculado con la idea de la responsabilidad social de las empresas, de que muchas veces, ¿no es cierto?, las empresas adoptan estos compromisos y lo hacen de manera pública, de manera, ¿no es cierto?, de comprometerse ante la sociedad, y que si bien no tienen una eficacia jurídica, porque no es un compromiso, ¿no es cierto?, obligatorio, sí, ¿no es cierto?, genera en las empresas, en este caso, en la convicción de querer cumplir, y ahí veíamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué pasaba cuando una empresa declaraba que era no sé, que era cruelty free y que no testeaban animales y que resulta que después se investigaba que sí lo hacía. Entonces decíamos, esa empresa pierde credibilidad, esa empresa probablemente, ¿no es cierto?, va a perder mercado, le va a ir mal. Entonces, este tipo de códigos sirve para comprometer a las empresas con ciertas conductas o ciertas ideas o ciertos valores y principios. Y veíamos que precisamente esta idea de los códigos de conducta se había
ya masificado, y que hoy día era súper común a propósito sobre todo de las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto?, de las empresas internacionales, que las empresas adopten códigos de conducta, que insisto, son voluntarios, nadie las obliga, pero que lo hacen, y ahí veíamos, ¿no es cierto?, que si lo hacen y después no cumplen, está, ¿no es cierto?, el repudio social, el castigo, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, y que muchas veces lo que incentiva a que cumplan. Pues bien, ¿cómo se aplican o cuál es la figura que tienen los códigos de conducta en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Ya? Los códigos de conducta no están reconocidos expresamente por ley, porque de nuevo, son mecanismos de soft law. No hay ninguna obligatoriedad, no hay ninguna exigencia que las empresas lo tengan. Pero sí, hoy día es muy común, es muy frecuente que las empresas tengan estos códigos de conducta. Yo de hecho les decía, de repente las empresas grandes en su página web, en alguna parte, dicen, ¿cierto?, nuestros valores, nuestros principios. Algunas derechamente lo identifican como código de conducta, a veces, ¿no es cierto?, tienen otro formato. Entonces la pregunta es, si estos códigos de conducta, ¿qué efectos tienen? Y desde ahí entonces ha existido también cierta tendencia que la Dirección del Trabajo ha sido la que la ha tenido que detener, de que las empresas en este afán de regular estas materias establecen códigos de conducta y que después tratan de hacer exigible su contenido a los trabajadores. ¿Ya? Y ahí entonces la Dirección del Trabajo ha dicho, no, pare, porque los códigos de conducta no son obligatorios. Por lo tanto, si usted establece ciertas conductas, ciertas situaciones en las cuales usted espera que el trabajador cumpla, y usted en el fondo espera que el trabajador cumpla eso, y si no lo cumple usted quiere sancionarlo, no lo puede hacer si está en un código de conducta, porque el código de conducta no genera obligaciones, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí ha dicho la Dirección del Trabajo es que si la empresa quiere que el código de conducta sea obligatorio, es decir, que pueda exigir realmente estas conductas para sus trabajadores, lo que tiene que hacer es incorporarlo al reglamento interno. Y, por lo tanto, ya deja de ser un código de conducta y pasa a ser parte del reglamento interno, y el reglamento interno, ¿cierto?, cumpliendo todos los requisitos que hemos visto, que lo tendrá que informar con 30 días de anticipación y tendrá que, ¿no es cierto?, dar la posibilidad de que los trabajadores puedan objetar o impugnar el contenido de estas reglas, ¿ya? Pero un código de conducta así nomás seca, sin ninguna incorporación en un instrumento jurídico, no puede ser exigible al trabajador. Por lo tanto, no podría, por ejemplo, después el empleador decir, no, es que sabe que yo el código de conducta, el trabajador, pusimos que el trabajador tenía que, no sé, ser súper ecológico, inventando, ser súper ecológico, resulta que vimos que el trabajador, no sé, no estaba reciclando como tenía que hacerlo en la empresa y por lo tanto no cumple con este código ético, por lo tanto lo vamos a despedir. Y ahí la Dirección del Trabajo ha dicho, no, pues, porque si era una conducta esperable, usted le puede decir, pucha, qué pena que usted no cumplió con esta idea ecológica de la empresa, pero no le puede sancionar por no cumplir esa conducta. Si usted quiere sancionarlo, tiene que ser una conducta que esté reglamentada en el reglamento interno con todos los requisitos legales, y ahí, ojo, ahí lo está sancionando como reglamento interno, no como código de conducta. ¿Ya? Así que, ojo con eso, porque, insisto, hoy día es muy frecuente que las empresas tengan estos códigos y, como les decía, bueno, por algo está esta jurisprudencia, porque efectivamente han habido hartos casos en los cuales las empresas han tratado o han derechamente exigido estos cumplimientos, y ahí entonces la Dirección del Trabajo ha tenido que señalar, ¿no es cierto?, que una cosa son los códigos de conducta, que son voluntarios, que son conductas esperables, y otra cosa son las sanciones o las prohibiciones que puedan establecerse y que ahí la ley reconoce la facultad del empleador, pero siempre y cuando esté contenido en el reglamento interno, ¿ya? Y ahí sigue la regla general, ¿ya? No sé si hay alguna duda con esto, si queda claro, esto lo habíamos dejado pendiente de un par de clases atrás cuando hablamos de los códigos de conducta y de SOFLO en particular a propósito de los tratados internacionales, ¿ya? Bueno, con eso Profe, entonces, sí, dale, Ignacia. hola, buenos días. Hola. Tengo una consulta respecto de la practicidad de esto. Por ejemplo, si existe eh, no sé, tengo que hacer algún tipo de trabajo y no están las condiciones de seguridad necesarias. ¿Qué debo hacer yo como trabajador? Decirle a mi empleador, oye, no lo voy a hacer porque no estáis cumpliendo con las medidas de seguridad a las que deberías comprometerte y a las que te comprometiste,
o debo accionar mediante la inspección del trabajo y de igual forma hacer el trabajo? Buena pregunta, gracias Ignacia. A ver, el empleador tiene que proporcionar todas las condiciones de seguridad para el trabajador. El trabajador no está obligado a realizar las conductas en caso de que el empleador no proporcione las medidas de seguridad. De hecho, ahí es súper relevante el artículo 184 bis del código, que debe ser de hace un par de años atrás que se incorporó, y que establece claramente que el trabajador no lo tengo acá en el código, pero para parafrasearlo más o menos lo que dice es que si el trabajador considera que realizar ese trabajo o incluso ir al trabajo puede poner en riesgo su seguridad, su salud o el de la gente que está alrededor, no está obligado a hacerlo, ¿ya? Y tiene que dejar constancia y decir, empleador, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer este trabajo porque si lo hago probablemente me voy a accidentar y yo no me voy a arriesgar a eso, ¿ya? De hecho, ¿por qué es tan importante este artículo, el 184 bis? Y a lo mejor ustedes lo han escuchado, porque precisamente cuando partió la pandemia se invocó mucho esta cuestión. Cuando al principio, antes de que partiera todo el teletrabajo y que los trabajadores, ¿no es cierto?, decían, oye, pero yo cómo voy a ir a trabajar si no tengo las medidas de seguridad, capaz que me contagie y capaz que allá esté, ¿no es cierto?, el empleador tampoco ha adoptado todas las medidas de seguridad. Y ahí la Dirección del Trabajo dijo, ojo, 184 bis, si usted considera que ir al trabajo va a poner en riesgo su seguridad, su vida, en ese momento cuando estoy pensando sobre todo al principio, cuando nadie todavía sabía bien qué hacer y ¿no es cierto?, las medidas de seguridad no estaban todavía tan más claras como están ahora, independiente de la efectividad que tenga. Estoy pensando que más o menos ahora uno sabe cómo cuidarse, entre comillas, ¿no es cierto?, el tema de la mascarilla, el alcohol gel y todas esas cuestiones, que cuidan dentro de lo posible. Entonces ahí se invocó mucho este artículo, ¿ya? Entonces, para contestar tu pregunta, en estos casos, cuando el trabajador considera que realizar un trabajo o incluso ir al trabajo va a poner en riesgo su salud o su seguridad, no lo tiene que hacer, ¿ya? Ahora, pensemos en el caso más grave. El trabajador le dice al empleador, ¿sabe qué? Si, no sé, si ocupo para ocupar esta maquinaria está en mal estado, si la ocupo, puedo producir un accidente. Lo representa el empleador y dice, no, tienes que hacerlo igual porque si no te voy a despedir. Y el trabajador lo hace y se produce un accidente, igual la responsabilidad del empleador, aunque el trabajador lo haya manifestado, ¿ya? Porque siempre en estos casos la responsabilidad la tiene el empleador porque es el que tiene que tener las medidas de seguridad. De hecho, en ese caso, en el eventual juicio, el trabajador le va a servir para excusarse y decir, oye, yo lo representé, el empleador sabía que esto podía producir un accidente, e igual nomás dijo, trabajemos nomás con las máquinas como estaban. ¿Ya? Y eso obviamente después va a implicar una sanción mayor para el empleador. ¿Ya? Pero desde el punto de vista del trabajador, si considera que hay un riesgo para su salud, su seguridad, su vida, no tiene que realizar la conducta. Ahora, ojo con esto, porque también tiene que estar basado en ciertos antecedentes más o menos claros respecto al trabajador. Po. Ya, o sea, estoy inventando, no puede ser así como que el trabajador diga, no, ¿sabe qué? No quiero trabajar porque la verdad es que no estoy muy seguro o segura de las medidas que se han implementado sin tener ningún fundamento para tener ese temor. No sé si se entiende un poco la idea. Es decir, tiene que ser una cosa clara, ¿no es cierto?, que para el trabajador al menos que realizar ese trabajo o asistir al trabajo va a implicar un riesgo para su salud o su seguridad. Por si no, no lo tienen que hacer. Profe, a mí me surge una duda con esto. O sea, que por ejemplo yo en mi trabajo, se supone que por reglamento incluso nos tienen que pasar zapatos de seguridad y nunca ¿Ya? nos ha pasado nada. Incluso yo soy pata lana y me he doblado como 2 veces los pies y me he guinzado y aún así no me pasan los zapatos. ¿Yo cómo le puedo exigir realmente? Porque yo digo, ¿cuándo nos van a pasar los zapatos? Y me dicen, es que son muy feos y son muy pesados, por eso no se los pasamos. Entonces, ¿cómo yo puedo exigirle al empleador que me entregue los zapatos de seguridad? Dirección del trabajo, la tonta multa. Dirección del trabajo porque tienen que fiscalizar y además que si por el tipo de trabajo eso está en el reglamento,
hay dos reglamentos. Nosotros estamos viendo acá como fuente del derecho al trabajo el reglamento interno de higiene, salud y seguridad, pero hay otro reglamento que se regula en materias que se ve en seguridad social y que tiene que ver con materias de la ley de accidentes del trabajo, que también se llama reglamento de higiene, salud y seguridad, así que causa confusión. Pero el otro, el de la ley de accidentes del trabajo, es obligatorio para todas las empresas. Entonces, si en tu trabajo tienen que ocupar cierto uniforme, ciertas medidas de ciertos elementos de protección personal, debería estar en el reglamento. Y ahí los que fiscalizan tienen que cursar las multas. Y esas multas son pesadas y son difíciles de sacar. Y ahí lo que se tiene que hacer como trabajador es pedir una fiscalización, si es que nunca lo han hecho. Y esa es la forma de obligar a la empresa, porque efectivamente, imagínate tú, efectivamente, te guinzas el pie y eso, ¿no es cierto?, tiene una consecuencia, hace un accidente laboral, y eventualmente incluso ahí hay responsabilidades que se pueden ejercer o exigir a propósito de la ley de accidente del trabajo. Incluso pueden tener responsabilidades penales. Pero en el caso concreto, si no lo han controlado, o sea, si la empresa igual no lo hace, ahí hay que ver que fiscalicen. Y que sea, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo, que diga a ver por qué los trabajadores están sin su elemento de protección personal y si el empleador no lo ha puesto a disposición, le van a poner una buena multa. Es la única forma. Muchas gracias, profe. Y ya le dijeron a la empresa y no pasa nada, es la única forma. No sé si hay alguna otra pregunta con esto. Ya, yo solamente, antes de cerrar el tema del reglamento interno, solamente enfatizar que efectivamente esta es una de las fuentes que más incidencia práctica tiene. O sea, por ejemplo, lo que preguntaba Ignacia, a ver, una cosa que dice el reglamento, ¿cómo se hace en la práctica? Y efectivamente el reglamento tiene mucha problematización, producto de que hay muchas cuestiones que puede contener el reglamento que no queden claras, que se apliquen mal, que no se apliquen, por ejemplo, como en el caso que decía Ignacia. Entonces, desde el punto de vista práctico, el reglamento tiene mucha relevancia, ¿ya? O sea, yo les aseguro que si el día de mañana se dedican a esto y, no sé, los abogados de empresa también la sufren con esta cuestión de que el reglamento esté ok, que se cumpla, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, si uno asesora a los trabajadores también, o sea, que el reglamento esté que cumpla, que se ajuste a todo lo que exige la ley, ¿ya? Porque como esto regula, como se dice, ¿no es cierto?, en la vida del trabajador en la empresa, esto es día a día. Entonces esto tiene mucha más incidencia práctica, y a pesar de ser una fuente de regulación, que uno puede decir, ¿no es cierto?, está obviamente en una categoría inferior a la Constitución, o, ¿no es cierto?, en la OIT, lo que habíamos visto antes, pero desde el punto de vista práctico, del día a día, reglamento interno es lo que más problemas puede causar si no está bien redactado, si no está, ¿no es cierto?, ajustado su contenido a lo que exige la ley, ¿ya? Así que, ojo con esta fuente, ¿ya? Y para terminar con esta materia de fuentes, solamente, ¿no es cierto?, hacer una breve referencia a las otras fuentes, que nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, como esta tercera categoría de las otras fuentes del derecho, y que generalmente estas fuentes ustedes también las han visto en otras disciplinas y que son como también a veces se les denomina como fuentes auxiliares, ¿no es cierto?, como, mire, estas son como para complementar lo que dicen las otras fuentes, porque ni la jurisprudencia ni la doctrina generan efectivamente derechos generales para los trabajadores, obligaciones generales para los trabajadores, en este caso, ¿no es cierto? Sí pueden servir para tener, ¿no es cierto?, una orientación, una idea de cómo se debe resolver un caso concreto, tener mayores fundamentos para apoyar nuestra teoría cuando estamos resolviendo un caso. Ahora, algunas particularidades respecto de estas otras fuentes que si bien en materia laboral tienen el mismo valor jurídico, es decir, acá no tienen especial vinculación jurídica, pero sí cuál es la relevancia específica de esta fuente desde la perspectiva del derecho al trabajo. Precisamente está vinculado con la idea o con las características del derecho al trabajo que nosotros decíamos que era muy dinámico y que muchas veces, ¿no es cierto?, van apareciendo nuevos problemas, nuevas, ¿no es cierto?, formas de interpretación de ciertas cosas, porque van cambiando las formas a través de las cuales se realiza el trabajo. No sé, pues, pensando, por ejemplo, este mismo caso que les decía yo, cuando partió el teletrabajo, hoy día un montón de problemas prácticos tienen que ver con la implementación de la ley del teletrabajo o trabajo a distancia, por la situación actual, que era una cuestión, ¿no es cierto?, absurdamente impredecible, se supone, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Entonces, sí tienen relevancia, en particular para el derecho al trabajo, estas fuentes, porque muchas veces
llegan antes que las otras fuentes que hemos visto, ¿ya? Y por lo tanto muchas veces en esta instancia donde tenemos la respuesta o el fundamento para poder solucionar un problema que es lo que nos interesa, ¿ya? Ahora, respecto de lo primero, de la jurisprudencia judicial, recordar, ¿no es cierto?, que las sentencias tienen efecto relativo, por lo tanto acá el pronunciamiento o el criterio de un fallo en particular solamente se aplica para ese caso concreto. ¿Por qué nos interesa saber cuál es ese criterio? Porque precisamente, ¿no es cierto?, marcan una tendencia, una orientación de cómo los tribunales de justicia están aplicando ciertas materias, ya sea materias que estén reguladas o nuevas materias que todavía no están reguladas, pero que aparecen esos problemas, ¿ya? Y además en materia laboral nos interesa mucho conocer estos pronunciamientos porque decíamos, en materia laboral muchas veces hay una distancia entre la teoría y la práctica, y por ejemplo, nosotros lo comentábamos a propósito de la aplicación de los convenios de la OIT, que se acuerdan, y de hecho ahí yo les dejé unas sentencias para que pudieran revisar como trabajo formativo, de decir, mire, una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es después si los tribunales lo aplican o no lo aplican, ¿ya? Entonces, efectivamente, la jurisprudencia judicial a nosotros nos sirve para tener un indicador, un orientador, un fundamento de cómo, ¿no es cierto?, se van solucionando los problemas desde el punto de vista práctico, concreto. ¿Qué es lo que dicen los tribunales respecto a eso? Que puede ser o no lo mismo que se hace desde el punto de vista teórico, ¿ya? O puede ser también, como señalaba, que se trata de ciertas situaciones que no tienen una regulación específica y por lo tanto los tribunales ahí tienen que crear, ¿no es cierto?, generar ciertas teorías, ciertas tendencias jurisprudenciales para poder resolver algunas situaciones. Ahí, respecto de la jurisprudencia, nosotros si bien con materias procesales vamos a ver un poquito más la otra clase, espero, o ya la otra semana, solamente señalar que acá donde más, lo que más se cita a propósito de jurisprudencia y tribunales son las sentencias de la Corte Suprema a través del conocimiento y fallo del recurso de unificación de jurisprudencia, ¿ya? Que es un recurso que precisamente tiene como objetivo, como su nombre lo indica, unificar criterios de jurisprudencia, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que ante una situación concreta uno puede solicitar que se cambie el criterio aplicado en consideración a que hay otros fallos que han fallado, que han juzgado, ¿no es cierto?, que han resuelto el caso en un criterio distinto, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, se puede solicitar a la Corte que unifique criterios, ¿ya? Ahora, esa unificación igual es puntual para el caso concreto, porque es efecto relativo a la sentencia. Entonces, para que no nos engañemos con el nombre, porque cuando hablamos de unificación de jurisprudencia no significa que la Corte ya unificó este criterio, por lo tanto ahí se cerró. Todo lo contrario. De hecho, recordemos que las materias laborales en la Corte Suprema se ven en cuarta sala, en especial, ¿no es cierto? Y que muchas veces cambian los criterios de la Corte dependiendo de la integración que tenga la sala. Y de hecho hay varios casos emblemáticos de ciertas materias en los cuales la Corte ha unificado una semana según un criterio A y a la semana siguiente dice criterio B. Es decir, no tiene ningún tipo no causa precedente, obviamente, porque no es nuestro sistema jurídico, pero solamente, ¿no es cierto?, a uno le sirve para tener la guía, decir, a ver, ¿qué dijo la Suprema respecto a esto? ¿Unificó o no unificó? Para tener, ¿no es cierto?, mayor antecedentes para poder también preparar un caso concreto, pero no significa que sea obligatorio, ¿ya? Como la sentencia en general, ¿ya? Ahora, también es relevante en este sentido lo que señala la jurisprudencia administrativa, y cuando hablemos de jurisprudencia administrativa nosotros nos vamos a referir a los dictámenes de la Dirección del Trabajo, que ya lo hemos explicado en términos generales, que hemos dicho, ¿no es cierto?, que la Dirección del Trabajo tiene la facultad de interpretar las normas laborales, y que por lo tanto también, ¿no es cierto?, desde su punto de vista como órgano administrativo, solamente entregan una pauta, una orientación, decir, mire, en este caso usted debería hacer esto o así se debería resolver un conflicto, pero tampoco, ¿no es cierto?, tienen una eficacia jurídica vinculante, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nosotros citábamos ahora, sobre todo a propósito del reglamento interno, varios dictámenes, porque la Dirección del Trabajo ha sido la que ha ido, como en la práctica, ¿no es cierto?, estableciendo cómo se van solucionando ciertas cosas, cómo se va aplicando o interpretando cierta normativa, pero no tiene tampoco la obligatoriedad, ¿no es cierto?, no una sentencia judicial, sino que solamente, ¿no es cierto?, sirve de nuevo para orientar, para basarse en ese argumento,
Y también, ¿no es cierto?, entendiendo lo que señalábamos recién, de que hay muchas veces que hay conflictos o ciertos problemas que no están resueltos en la ley o en otras normas, y por lo tanto la Dirección del Trabajo es la que interpreta y dice, mire, aquí esto debería resolverse así. Y en ese sentido, entonces, a nosotros nos interesa saber qué es lo que dice la Dirección del Trabajo respecto a ciertos temas, ¿ya? Cuando la Dirección del Trabajo emite estos pronunciamientos, ahí pueden ser de dos formas. En un primer caso, la Dirección del Trabajo realiza dictámenes de oficio, sobre todo cuando hay ciertas materias que pueden generar algún impacto importante en su aplicación y requieren cierta aclaración, ¿ya? Por ejemplo, cuando se dicta alguna nueva ley, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo del teletrabajo que ya había hecho referencia, por ejemplo, el año pasado cuando se dictó la ley de teletrabajo, que fue en abril del 2020, una vez que ya se publicó la ley, detrásito la Dirección del Trabajo emitió un dictamen aclarando la ley o explicando algunas cosas de la ley, ¿ya? ¿Por qué? Entendiendo, ¿no es cierto?, que en ese momento la ley iba a ser súper aplicada porque era, ¿no es cierto?, y todavía lo sigue siendo súper importante por la situación en la que estábamos, entonces la Dirección del Trabajo se adelanta y dice, mire, esta ley que acaba de salir, voy a aclarar algunos puntos antes de que genere los problemas para precisamente permitir que su entrada en vigencia sea más pacífica y que no genere tanto problema práctico, ¿ya? Eso entonces la OIT, la DT lo hace de oficio, ¿ya? Ahora, ojo, no significa que cada vez que se dicte una ley la DT tenga que hacer un dictamen, ¿ya? Sino que solamente lo hace de oficio cuando hay ciertas situaciones o ciertas materias que se regulan que necesiten especial cuidado para evitar problemas después. Esa es una forma a través de la cual se emiten los dictámenes. Y una segunda forma es a petición de parte, ¿ya? Cuando efectivamente, ya sea una empresa o trabajadores o de común acuerdo, le soliciten a la Dirección del Trabajo un pronunciamiento respecto a cierta materia, ¿ya? Por ejemplo, ¿sabe que en Dirección del Trabajo tenemos este problema porque la ley nos dice que tenemos que calcular, no sé, los días proporcionales para este tipo de trabajo, y resulta que no tenemos claro si se considera X situación o no? ¿Cómo lo hacemos? La ley no queda clara. Explíquenos usted cómo lo hacemos. Y en ese caso, entonces, se pide un pronunciamiento a la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo emite un dictamen. Dice, mire, en este caso concreto que usted me está preguntando, y hace todo el estudio, ¿no es cierto?, lo que debería hacer usted es esto, ¿ya? Y esos son los dictámenes, entonces, también que nos sirven a nosotros de guía para poder ir sabiendo cuál es la orientación o cuáles son las guías o ideas que propone la Dirección del Trabajo para resolver casos concretos, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, a nosotros también nos interesa saber cuál es el contenido de esta jurisprudencia administrativa, porque muchas veces hay cuestiones que no están resueltas por otra vía distinta que no sea el dictamen. Muchas veces lo único que vamos a tener, el único elemento que vamos a tener para resolver puede ser un dictamen, ¿ya? U otras veces puede ser para complementar, u otras veces puede ser para contraargumentar, puede ser que no nos guste la interpretación y uno quiera criticarla, también puede ser, ¿ya? Pero en ese sentido, entonces, la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, van a ser referentes y en ese sentido son fuentes del derecho al trabajo para nosotros, ¿ya? Y por eso es que, si ustedes se fijan, y sobre todo ahora cuando partamos la segunda unidad, hay muchas materias que vamos a citar específicamente, mira, hay que leerse este dictamen, hay que leerse esa sentencia, porque es lo que hay sobre esa materia, ¿ya? Y respecto a la doctrina, bueno, ahí también, ¿no es cierto?, no es mucho más lo que puedo agregar, ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, saben que como doctrina científica no es una fuente formal, no genera derechos y obligaciones, sino que simplemente establece, ¿no es cierto?, lineamientos, teorías de cómo resolver ciertos problemas. Y de nuevo, ¿por qué para nosotros es importante y por qué la citamos como fuente del derecho al trabajo? Precisamente, ¿no es cierto?, por esta idea del dinamismo del derecho al trabajo, porque muchas veces hay problemas nuevos, hay nuevos desafíos que todavía no están resueltos a nivel normativo, no hay una ley o otra norma que diga, mire, este problema se resuelve así. Y precisamente, ¿no es cierto?, la doctrina la que nos dice, mire, este es el problema, por aquí se puede ir o por acá. Entonces, muchas veces también, lo único que nosotros vamos a tener para resolver una situación o que regule una situación va a ser la doctrina, decir, mire, esto es un problema que todavía no está resuelto a nivel normativo, pero es un problema el cual hay que hacerse cargo, entonces también nos va entregando ciertas orientaciones o ciertas directrices, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, la doctrina a nosotros también nos sirve como fuente, obviamente con las limitaciones que tiene, ¿no es cierto?, nos genera derechos y obligaciones, pero sí en materia laboral tiene este especial rol en el sentido de que
podemos encontrarnos con situaciones distintas y no es raro, porque usted me puede decir, bueno, sí, así funciona la doctrina en todas las materias, obviamente la doctrina en la que está, ¿no es cierto?, actualizada, buscando los nuevos problemas, las nuevas teorías para resolver cosas, sí, estamos de acuerdo, pero en materia laboral eso se agudiza aún más porque sabemos que acá hay mayores cambios, los cambios son más frecuentes, entonces es mucho más importante o mucho más relevante también ir conociendo lo que dice la doctrina. Y por lo mismo, y acá también, ¿no es cierto?, para ustedes que están estudiando el ramo, acá, por ejemplo, en las materias laborales van cambiando mucho los problemas, la forma de resolver, sin perjuicio de que hay cierta doctrina clásica. Obviamente, si usted, por ejemplo, estudia de un libro de Derecho del Trabajo, un manual de los 80, no le va a servir mucho para ver lo que hay hoy día, porque hay muchas cuestiones que ya se superaron, que se resuelven de otra manera, ¿cierto? No es como otras disciplinas jurídicas en las cuales el manual del año de la pera le sigue sirviendo y le sigue explicando bien el código, ¿ya? En materia de Derecho del Trabajo, efectivamente, la doctrina también va quedando bien desactualizada de forma rápida, si hay cambios importantes en la forma de regular ciertas materias, ¿ya? Y por eso entonces para nosotros es importante conocer lo que señala la doctrina, ¿ya? Así que eso respecto de estas otras fuentes. No sé si hay alguna duda con esto vamos a cerrar el tema de fuentes, que es se quedó pegado de nuevo esto, ahí sí. El tema de fuentes, que es la segunda parte de esta primera unidad, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. Ya, entonces vamos a parar y 20 minutos y seguimos entonces con la clase, ¿ya? Así que hacemos el break y nos vemos en 20 minutos. Voy a cortar acá.